En Prensa Inexistente nos gusta figurar. Lo natural y genuino. Lo extravagante y original. Cuenta con nosotros para ser los más glamurosos. Si voy a visitarte es porque me gusta tu estilo. Participando. Ahora hay tres proyectos de la infraestructura verde con 72, la salud con 55 y desde Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches cuando ahora mismo se sienten delante del televisor, su tablet o su teléfono a escuchar y a ver este magnífico documental. Son muchas las personas, mi querida Rosa Ceño, Hola. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que me dicen en la calle, cómo me gusta esa mujer. Qué paz, qué estilo. Sobre todo qué paz, qué armonía, qué cosas más bonitas. Nos sentamos delante del televisor y con ella nos paseamos hasta el momento por los jardines más bonitos de la ciudad. Y por eso ella hoy ha querido traerles a un jardín histórico y estamos en el Cortijo Miraflores. Muchísimas gracias a todos los que han intervenido para que nosotros podamos grabar hoy aquí, que es Germán Miguel Borrachero, lo voy a decir que con el contacté, que es el director del Museo del Grabado, y también darle los buenos días a Julia, a los ojos de la cámara, que me acompañan. Hola, buenos días, Eva. Me encanta las cosas que cuentas. Yo creo que ese bienestar viene de los terpenos, que tú ya conoces bien, que son esas sustancias que emiten las plantas y que nos sientan tan bien. El Cortijo de Miraflores es una maravilla. Hemos querido grabar aquí porque esto es un jardín histórico. Es un jardín que empezó bueno, pues con una vivienda en 1706. Era el Prado de San Francisco y se inició como explotación agrícola. ¿A que no sabes de qué? De azúcar. Pues sí, era un trapiche de azúcar. Gracias a Paco Moyano. Sí, y luego... Y a nuestro bibliotecario, sí, mi querido amigo Francisco. Y luego posteriormente, bueno, terminó siendo hasta mediados de 1959 un molino de aceite. Pero lo más interesante aquí son estas cicas que tenemos, son cicas revoluta, que son plantas exóticas que se trajeron de Filipinas en 1850. Y con eso pues me gustaría hacer la introducción a los jardines históricos. ¿Qué es un jardín histórico, no? De hecho, hoy vienes vestida de total colonialista. No sé si Julia, todos los ojos de la cámara que me acompañan, puede hacerle un selfie. Y yo intenté vestirme de mariposa porque una de las cosas que más me gustan de los jardines, y espero no poder echar nunca de menos, son las mariposas. Por cierto, mi querido Francisco, no eres bibliotecario, eres archivero, pero ya sabes que el que tiene boca se equivoca y a mí no me gusta nada más que lo que pasa en la naturaleza, que también es una explosión, como a veces las palabras, como lo que está sucediendo ahora mismo en esta cica, que además creo que crecen muy despacio, muy lentamente. Por eso la altura que tiene esta cica y algunas más que tenemos aquí en el complejo, pues nos ayudan a adaptarlas, ¿no? Además, son como los humanos, tienen hijos, tienen a tener hijos a izquierda, a derecha, abajo, no sé si veis toda la falda que tiene la cica, y luego dan frutos maravillosos para poder luego reproducirse y expandirse, ¿no? Y bueno, y fomentar esa biodiversidad que tanto nos hace falta. Las cicas hay que cuidarlas, puesto que crecen tan lentamente y se ven afectadas muchas veces de mosca blanca y todo este tipo de cosas a las cuales a ti bien te gusta atacar de forma natural. Sí, las cochinillas que se pueden atacar con mariquitas, ¿no? Que son muy monas y tienen un hambre voraz, y son capaces de acabar con plagas enteras. Entonces, por favor, no saquen los contaminantes llenos de productos químicos para echar a sus plantas, sino que lo mejor es un buen equipo de mariquitas y también un poco de ayuda de un cepillo con agua jabonosa y frotar bien las hojas, y así podemos acabar con muchas plagas. ¿Y entraría una finca dentro de un jardín conceptual?
Bueno, por supuesto, un jardín conceptual va a estar formado por todos los elementos que nuestra imaginación, nuestra creatividad nos permita poner. Entonces vamos a hablar hoy de jardines conceptuales y también de arte y naturaleza, ese vínculo que hay entre, por ejemplo, una escultura que se pone en un jardín y en vez de plantarla en el césped o anclarla en el cemento, pues le podemos hacer un jardín que la ponga en valor. Como pasa muchas veces también con algunos de los balcones y los patios que tenemos alrededor de nosotros, sí, que en sí mismos, sin darse cuenta, han ido confeccionando lo que podría ser un jardín conceptual, poner sus esculturas pequeñas, sus recuerdos, sus altares. Pues sí, todo lo que se haga alrededor de una obra de arte y ayude a que su significado y su valor mejoren, pues es un jardín conceptual. Y sobre todo lo que podemos ver, y cuando hablamos de los terpenos, recordar que son estos aceites esenciales que emiten las lavandas, los romeros, sí, que tantas veces... Bosques, cuando vamos a dar un paso por el bosque nos encontramos mejor todo eso. Hay que potenciarlo y siempre con la naturaleza. La naturaleza está viva, un jardín histórico, que es lo que tenemos aquí, tiene como característica que es un paisaje cultural con una materia especial, porque es una materia que nos permite hacer una composición arquitectónica, ¿vale? Y está viva, es perecedera, pero es renovable, es decir, que perdura en el tiempo, porque siempre podemos volver a poner una planta que nos ha fallado. Entonces, ese material vegetal que acompaña al diseño de un jardín es clave y lo bonito es que es renovable, que siempre vamos a poder restaurar un jardín histórico. Mira, una de las cosas que me comentó una señora que no sabía, que nunca había pensado, no había leído en ningún sitio, ni nadie le había explicado, es que escuchó que dijiste que debajo del suelo que pisamos, sí, hay también una diversidad enorme de plantas que se abrazan, que se quieren, que se buscan. Claro, están las raíces, o sea, las raíces de los árboles están vivas y de los arbustos, y entre ellas se comunican, a veces se ayudan y es maravilloso, es el mundo de los árboles, ¿no? El mundo secreto. Arte y naturaleza, porque sí, es una combinación que tú consideras magnífica en cualquier sí, lugar o cualquier pequeño espacio, sí, pequeño o gran espacio. Sí, 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 y bueno, también la puesta en valor de los jardines históricos, ¿no? Como sabes, yo he hecho un máster en jardines históricos y al final, pues gracias a la Universidad Politécnica he podido aprender con los mejores profesores que están disponibles y muchos especialistas de patrimonio nacional. Y siempre pues, hemos visto los jardines históricos como paisajes culturales. Pero no solo has hecho el máster, también has ganado un gran premio, el premio Anja, que es precisamente de jardines. Sí. Estamos hablando de, bueno, del premio Hoja, de Ojeando los Jardines. Hoja sin H, se escribe sin H, es un juego de palabras, es precioso. De la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza, ¿no? La AMJA, que realiza una gran labor, no solo en Andalucía, sino en toda España. Y un gran apoyo también para que se cuide más la naturaleza por parte de instituciones, ayuntamientos, etcétera, y no se corten árboles y sí, se cuiden. Sí, están haciendo una labor espléndida para concienciar de que la poda no es necesaria, no es obligatoria, hay que hacerla solo en casos puntuales. Y a mí aquí sí que me gustaría comentarte este proyecto que sí, que tuvo su mención. ¿Qué te parecería si coges un cuadro, extraes la paleta de colores y haces un jardín con esos colores? Pues eso es lo que se ha premiado, la creatividad y luego la sostenibilidad. Los jardines del litoral, que además sí, hemos podido ver a través de fotografías y hemos conocido un poco sí, el inicio, que no ha sido nada fácil porque, Rosa, te enfrentas a unos retos enormes, quieres cambiar lo que está establecido, lo que ya se hace, lo que es fácil, lo que se maneja, y salir de esta zona de confort para muchos profesionales de la jardinería les cuesta, lo cual aquí le damos un empujón para que no lo hagan, porque entonces dejarán de sentir pasión por un trabajo que es maravilloso. Sí, hay que coger los retos. Entonces, en este proyecto elegimos 9 cuadros de 9 artistas como Gauguin, como Monet,
como Picasso, extrajimos las paletas cromáticas, que algunas eran pues tonos rosados, otros eran tonos azulados con amarillos, cada una tenía su paleta cromática. Y aquí viene el reto, elegimos plantas que por su color, su textura, sus frutos, sus flores, tenían una tonalidad, ¿vale? Siempre hablamos de los colores de la naturaleza, que no va a ser un azul, no va a ser un azul como el que estamos acostumbrados a lo mejor ver en una revista, pero es que la naturaleza tiene todas sus gamas, ¿no? de colores. Y elegimos plantas que fueran resistentes a la salinidad, a los fuertes vientos. Plantas, innovamos con más de 70 variedades de plantas entre mediterráneas y plantas alóctonas que también son muy resistentes a esos climas y que nos ayudaron a crear, pues con una paleta de colores, como si fuera un pintor, un cuadro que estaba rodeado de gramíneas para poder ver dónde empezaban y dónde terminaban esas islas y con unas soluciones basadas en la naturaleza que nos han ayudado primero a mejorar la materia orgánica del suelo, porque el suelo que había estaba compactado y no tenía, pues como si dices, pues no hay vitaminas, ¿no? en un suelo, pues entonces ahí no va a crecer nada. Luego también resolvimos el problema de los taludes, que la erosión es tremendo, ¿no? Cuando tienes que plantar en taludes, pues hay algunas piedras que hay que colocar o recolocar, hay que intentar ampliar un poco los espacios para que no haya tantas cuestas. Y bueno, todo lo hicimos con 3 soluciones, que fueron la creatividad, la innovación y la sostenibilidad, que son algunos de los principios que nosotros usamos. No usamos, innovamos con el tema de las tapizantes, por ejemplo. Existe la lipia nodiflora, que necesita pues a lo mejor 1 o 2 riegos al mes y nos hace de una alfombra verde, en vez de utilizar tanto césped, que necesita tanta agua, que es un recurso que tenemos poco. Pues esa es una solución en la naturaleza, encontrar plantas que se adapten al terreno y que nos vayan a hacer gastar menos agua del que Sí, que la solución no sea construir otras desaladoras porque se necesita desalar el agua, porque hay un cambio climático evidente y todo. Bueno, me encanta, tenemos gente alrededor de nosotros, la gente disfruta de los jardines, disfruta del cortijo Miraflores y nosotros disfrutamos de escucharte y de aprender contigo. Gracias. Vengo volando, me encanta mariposear por este jardín histórico con el que he quedado hoy con mi querida Rosa Ceño, que me va a hablar de un proyecto que se llama Julia. Sí, los colores del alma. La protagonista es Julia. Entonces, esto es una historia maravillosa que se me ocurrió pues recién llegada de Puerto Príncipe, creo que fue allá por 2017. Al ver esa escultura tan bonita que había en la plaza de Colón, ¿no? Vamos a ver, Julia es una escultura del artista al que yo admiro muchísimo, Jaume Plensa. Es monumental y a mí lo que me dio un poco de pena es que estuviera ahí en medio del todo el tráfico, con mucho ruido, con mucha contaminación. Entonces se me ocurrió hacer un ejercicio creativo y llevármela a un lago, al campo. Entonces, Jaume Plensa siempre dice que sus esculturas son contenedores del alma. Yo lo entendí de la siguiente manera: si es un contenedor del alma, podemos de alguna manera crear unas islas alrededor de la escultura que podría estar plantada en el campo y a través de unos cordones cromáticos, uno rojo, uno verde, uno amarillo, uno blanco, llegar a unas islas con una vegetación exuberante que reflejara de alguna manera el sentir de la persona que está interpretando ese contenedor del alma. Es decir, cada persona cuando ve un color es capaz de experimentar ciertos sentimientos. Por ejemplo, el rojo para una persona, pues mira, el rojo al micrófono, el rojo puede ser para una persona pasión. La pasión, ¿no? Para otra, amor. El amor. Entonces, cada persona cuando viera o cuando estuviera en una de estas islas iba a sentir unas sensaciones diferentes, que no iban a ser uniformes. Y eso es lo que quisimos transmitir con... ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues es un proyecto, está hecho ¿Pero Jaume Plensa lo sabe?
Lo sabe su galerista. Esto es un proyecto que se hizo para la Galería Senda, Lab 36, que que depende de ella. Y bueno, pues ahí está. Jaume Plensa, por favor, un llamamiento para Jaume Plensa. A lo mejor alguien ahora mismo está viendo este documental, este reportaje y dice, pues yo conozco a Jaume Plensa, ponte en contacto con Rosa Ceño, porque Rosa Ceño es como el bingo. Cuando te toca en tu vida es una alegría grande y te puede tocar solo una vez, Jaume Plensa, a ver si vas a llegar tarde. Y es cierto, o sea, no contar con una profesional tan creativa como tú, que le gusta combinar el arte, sacar la belleza de las cosas, que la gente sea feliz, que vacíe su alma, que habría que canonizarte, Rosa. Sí, nos hemos inventado islas, en fin. Cuando dicen nos hemos inventado es porque vosotros sois un equipo Jingle Landscape. Yo y Ginkgo. Totalmente, siempre os pondremos las redes sociales, también en la página web para que la visitéis y veáis la cantidad de proyectos hechos que ha hecho Rosa Ceño a base de esto que está haciendo ahora, que es idearlo. Claro, todos los proyectos empiezan así. De hecho, ahora vamos a ver otros proyectos que han tú no tienes miedo que te copien, ¿verdad? Ninguno, porque es que al día siguiente me he inventado otra cosa. Yo anoche, os lo prometo, anoche cuando estaba terminando las notas para el programa pensé, tío, pero qué complicada soy. Oye, ¿cómo me he liado con los proyectos para sacar, no sé, un concepto que fuera bonito, que fuera sostenible, que fuera innovador y que además interesara a la gente? Entonces, por ejemplo, aquí se podría hacer un proyecto precioso en los jardines históricos del Cortijo Miraflores con arte, puesto que el Cortijo Miraflores es un referente de exposiciones permanentes y también en constante movimiento de artistas de todo el mundo. Por supuesto. Y aquí tenemos 4 parterres, sí, 4 parterres que podrían también, podríamos con los planos del archivo histórico reproducir de una manera fiel cómo estaban cuando se crearon, ¿no?, en el siglo XIX y qué versión de los jardines, porque habrán evolucionado, qué versión de los jardines tomamos para esa rehabilitación de los jardines y la flora que había en esa época también plantada, no estaban solo las cicas, habría otras plantas. Entonces eso es un trabajo que lleva mucho tiempo, pero que es apasionante. Sabes que uno de los lugares más fantásticos que tenemos cerca, muy cerca, porque en lugares fantásticos todo el mundo es fantástico, pero es nuestro jardín botánico de Málaga, y digo nuestro porque está en nuestra provincia, que empezó como un sueño también pequeño de un matrimonio y fíjate en lo que se ha convertido, un referente para que todo el mundo tenga un jardín, aunque viva en un pequeño apartamento, porque con un pequeño te trasladas. Sí. Bueno, pues ese además no es solo un jardín botánico, sino que además es un jardín histórico, es las dos cosas y tiene maravillas, tiene una colección de especies vegetales que podríamos utilizar porque ya están probadas, ya se ve que son resilientes, que pueden sobrevivir en el cambio climático que estamos experimentando hoy en día y por ejemplo en Marbella con el clima subtropical que tenemos pues se podrían normalizar muchas de las especies que tenemos en el Jardín Botánico de la Concepción. Me encanta Rosa Ceño, me encanta cómo es profesional, a tope en su trabajo, cómo busca, cómo gana premios, cómo está en constante estudio y evolución con todas las cosas. Es así, o sea, has venido para quedarte, tú sabes que este es un lugar mágico, muy maravilloso, que además ofrece mucho a la naturaleza y nosotros tenemos que aprender a disfrutarla cada vez más. Gracias, Eva. No me dejan bailar, que es lo único que yo quiero en este lugar maravilloso, porque me ha dicho Rosa que este es el árbol del amor. Sí. Así que si tú eres el árbol del amor, eres amigo mío forever. Sí. A mí, personalmente, lo que yo escribí en Design Week, en el árbol de los deseos, que creó Rosa Ceño, que era enorme y ante el que se paraba todo el mundo y vinieron agnósticos, ateos, cristianos, budistas, musulmanes, toda la gente que pasó para ver cómo redecorar su casa o las nuevas tendencias, que fue una feria maravillosa, puso un deseo en el gran árbol de los deseos. Rosa, ¿cómo se te ocurrió meter ese árbol enorme en... Los que lo metieron dijeron, esta señora... 5 metros. 5 metros de árbol. No había uno más pequeño. Y era de Guzmán, ¿no?
Sí, sí, de Agrojardín. De Agrojardín. Sí, vale. de Guzmán vamos a ver luego el Jardín del Edén. Pero Sí, porque yo sé que tú trabajas con la gente yo con también todo el muy... mundo. Tú, aparte... Con los mejores. Con los mejores, Claro. exacto. Muy inteligente, pero también a mano. O sea, si está por una zona hay una zona, si está por otra zona Sí, hay depende, otra zona. depende. Entonces, Agrojardín, Nos dejó así ahora un árbol recuerdo, precioso. los dueños también pusieron unos deseos. Sí. Pasaron a verte. Sí, pasaron a verme y luego cuando nos dieron el premio vinieron también, fueron maravillosos porque Seguimos además me grabándote. dijeron, sí, además me dijeron, mira Rosa, puedes elegir el árbol que más te guste. Y yo me pasé por los jardines, ahí en Estepona, hasta que encontré mi árbol, era el más bonito. Era El más grande que había. El que iba a dar... Dijo, papá, Sí. me llevo el más grande que hay. Sí, Julia sí, Toro está ya muy contenta porque Sí, en Hablando del Amor, sí. la gente se le olvida hasta la comida. Es que estamos debajo de un Cercis siliquastrum, que es el árbol del amor. Es un árbol maravilloso que en invierno se llena de hojas, en primavera más bien, dependiendo del clima, de hojas rosas, de flores rosas, preciosas, y en ese momento el árbol está desnudo porque ya se le han caído todas las hojas. Y ahora lo tenemos fructificando con todas estas... O sea que si yo vengo semillas. aquí con mi amor... Sí, te tienes que poner aquí debajo. Y me dio un pequeño piquito. Y de Aquí. paso ya me hago un selfie o un vídeo y se lo mando a 7TV Marbella. Sí, ¿Qué? ya está. Bueno, pues que todos tus deseos se harán realidad. Los terpenos del árbol me ayudarán a que yo eche raíces en ese amor. Sí, sí. Te voy a contar una historia de amor. Porque el árbol de los deseos tenía una historia de amor que lo rodeaba, ¿no? Entonces, vamos a recapitular. Cuando yo fui a Agrojardín, elegí el árbol, pero no solo el árbol. Yo vi unas alpacas Me acuerdo de paja, de retozamos todas tus claro, amigas en selfies por las alpacas con claro. amigos nuevos que hicimos, lo y pasamos unas divinamente. vigas de madera y dije, ya tengo el stand organizado, porque pusimos, era muy pequeñito, si es que prácticamente solo cabía el árbol. Entonces pusimos unas vigas de madera en las dos entradas, lo rellenamos de paja suelta y de unas alpacas de paja que te podías sentar, que hacían de asientos, y el árbol estaba en medio, saliendo como de un volcán, ¿no? De paja. Y con Blanca Soto, galerista, Claro, que ahora nos vas a hablar claro. de ella y Voy a todo, hablar nos de- hicimos de- un montón de claro, fotos de y Blanca grabamos. Soto, claro, vamos a poner unas de esas fotos Qué ahora. bueno. Entonces, Blanca Soto me trajo a una artista maravillosa de su galería, se llama María Ríos, que hizo un trabajo espectacular. Yo necesitaba la Vía Láctea y toda la historia de las 3 estrellas que forman el Triángulo de Verano, que son Deneb, Vega y Altair, que forman un triángulo precioso y se puede ver, ahora en verano lo podéis ver en el firmamento. Y toda esa Vía Láctea la tenía que recrear de alguna manera y lo hizo de manera maravillosa, con algunos materiales reciclados y bueno, fue una de las razones por las que también pudimos ganar ese premio, porque fue un trabajo conjunto de arte y naturaleza, ¿no? Julia Toro ahora mismo, los ojos de la cámara que nos acompañan, está feliz porque normalmente este tipo de documentales es como tus círculos de colores. Nos llenan el alma de cosas bonitas que son tan importantes, Rosa. Pues mira, sí, yo ahora ya, como estamos debajo del árbol del amor y yo creo que ya hemos hecho la introducción, vamos a hablar de la historia de amor que hay detrás. Esta historia de amor viene de la mitología china, pero han sido los japoneses la que lo han recogido en su festival, el Tanabata. Lo que hacen ellos es colgar unas tiras de colores en sus cañas de bambú y dejan ahí los deseos, ¿no? Es un festival que tiene lugar cada verano para conmemorar esta historia de amor que os voy a contar. Y entonces la gente colgaba sus deseos. Recordar que hay un pequeño árbol de los deseos detrás de la ermita del Calvario, que es un pequeño olivo que está un poquito pobrecillo así, no sé si de tantos deseos que le cuelgan, Sí. pero que está allí. Si alguien no tiene algo muy profundo, que lo escriba Sí. y lo cuelgue en el árbol de los deseos. También puede montarse uno en casa para la familia, este verano que están los Sí. niños por el medio. Sí, esto era un poco más conceptual, por eso celebraba y conmemoraba lo que es el Festival de las Estrellas, ¿vale? Entonces, una princesa y un pastor acaban casándose, se convierten en las estrellas Vega y Altair y
el padre, que era el rey, que no os voy a desvelar toda la historia porque Buscadla. creo que la tenéis que buscar, que es preciosa, acaban separados por la Vía Láctea, básicamente como castigados por el padre. Entonces, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y solo se pueden encontrar una vez al año, que es cuando la estrella de Neb sirve de puente para que los amantes se encuentren. Es una belleza. Yo cuando leí esta historia pensé, pues eso es lo que quiero yo. Eso es... Que nadie se me meta por el medio y que haya una hada de puente que me salve. Claro. Y entonces, para haceros un resumen, esto es un proyecto de participación ciudadana en el que se pusieron más de 500 deseos y ¿a que no sabéis quién ganó? Tú. No. Ganó el amor, Tú. el concepto del amor, con 73 votos. O sea, hubo 73 personas que pusieron deseos de amor. Tú en que el lo árbol. pusiste allí porque sabías que la gente iba a soltar puse su amor en el árbol. No, además, cuando venían a poner los deseos me decían, pero te lo ¿Qué tenemos pongo? que dar a ti. Y yo decía, no, ponerlo y colgadlo, yo no tengo que leerlo. Ah, vale, es que me da vergüenza. Digo, no, ponerlo, que yo no lo voy a leer. Hombre, lo he leído luego para ver, pero ya sin saber quién había escrito cada Y uno de los después deseos. de este amor, Y en el número 2 quedó la infraestructura verde, deseos de personas que querían que sus ciudades fueran más verdes, que hubiera más árboles, que estuvieran más bonitas y que se renaturalizaran las ciudades. chan, Delegación de Parques y Jardines. Sí. Luego la salud y la felicidad fueron también muy solicitadas, lo cual al final nos lleva a pensar que si juntamos amor, zonas verdes, salud y felicidad, lo estamos diciendo todo. Creemos áreas verdes para ser felices, tener salud y encontrar el amor. Pues por ejemplo, hace un momento he visto un señor que estaba en una silla de ruedas, que lo han sacado a pasear por aquí. Imagínate que a lo mejor estás en tu casa todo el día, deprimida, me duele, no puedo, me falta, se me ha ido, adiós, el cielo, en fin, todas las cosas que podamos llevar como cruz. Venir y estar un rato en este bonito árbol del amor, como estamos nosotros aquí ahora mismo, que estamos sintiendo ese frescor y ayuda. Mucho, porque eso genera, las zonas verdes generan servicios ecosistémicos. O sea, la copa de este árbol ahora mismo pues está absorbiendo CO2 y tenemos unos cuantos grados menos de temperatura porque estamos en una zona sombreada. Es importante crear zonas sombreadas en las ciudades. Tenemos unas temperaturas muy elevadas y los árboles son nuestros aliados. Y nosotros podemos además disfrutarlo porque ya lo pagamos. Es algo que ya tenemos en nuestro haber y que todo el mundo puede venir y sentarse. Eso sí, por favor, no manchen y en silencio, porque es una pena no dejar que estos pájaros... Para escuchar a los pájaros, que es la biodiversidad que estamos potenciando cuando creamos áreas verdes. Luego otro ratito nos vamos a estar ahí y disfrutamos, otro ratito nos vamos a Puerto Banús, donde queramos. Aquí podemos ir de la Seca a la Meca y disfrutar con dinero y sin él. Recordar que tus jardines del litoral hoy en día lo disfrutan millones de personas que pasean por la senda litoral hacia Estepona. Sí, muchas gracias. Hola Blanca, una de las disciplinas de tu galería es arte naturaleza. ¿Cuál es la relación que hay entre arte público y naturaleza? Y sabemos también que colaboras activamente con una paisajista. ¿Nos puede contar un poquito de esto? Sí, claro. Bueno, la galería siempre ha estado muy atenta a la escultura pública porque he trabajado con muchos artistas que hacen escultura y bueno, pues por ejemplo ahora mismo estamos pendientes de un proyecto con una obra de gran tamaño, una escultura pública de Imanol Marrodán, que tiene varias colocadas en el territorio nacional y fuera de él. En cuanto a la colaboración, yo colaboro con Ginkgo Landscape, con Rosa Ceño, y hemos hecho varios proyectos juntas. Uno de ellos, pues el último de ellos ha sido el Árbol de los Deseos. Rosa siempre le da una lectura, un leitmotiv a los jardines, poniéndoles un título, utilizando muchísimo las matemáticas, la matemática para generar esos jardines y para la colocación también de las esculturas en los jardines. En este caso, en el Árbol de los Deseos, estuvimos en
en la Feria de Diseño de Marbella, en la Design Week, en el año 21. Y, donde ganaste también el premio de la mejor sí, propuesta. Bueno, ahí ganamos el primer premio a la mejor propuesta. Y bueno, pues es un orgullo también porque son propuestas que tampoco están ni encuadradas en el mundo del arte ni encuadradas en el mundo del diseño, sino que es un mix que está ahí, que es una maravilla, que además se realiza constantemente, pero que bueno, lo vamos a enlazar en esa denominación de arte y naturaleza para poder hablar de él. Es fundamental, creo, en la sociedad y cuando los arquitectos hacen una gran construcción rodeada de jardines, que el artista intervenga con una escultura pública. Creo que son elementos que apelan a la razón y a los sentimientos, tanto para el galerista y el artista que lo realiza como para el público que los disfruta, ¿no? En cuanto al árbol de los deseos, os voy a contar un poquito el proyecto. Es un árbol, bueno, pues instalamos un árbol de 5 metros en un gran stand y la artista que yo propuse para este proyecto de Rosa Ceño, de la paisajista, fue María Ríos, que lo que hizo fue recrear con materiales reciclados un firmamento que rodeaba a ese árbol de los deseos, un firmamento, una vía láctea, además, que lo que expresaba era un poco la idea del Tabanata, que es sobre la que giró esta exposición. Son jardines conceptuales donde, bueno, el concepto se desarrolla y conforma lo que luego es el final del jardín y las esculturas o las pinturas. Bueno, os voy a hablar ahora del Jardín del Edén y quiero hacer una reflexión, que es que nuestro planeta está sufriendo todas las consecuencias del cambio climático y del agua, que ahora mismo es un bien escaso. En el Jardín del Edén se pretende comunicar esto con un jardín en el que hay dos partes, una parte que necesita de una gran cantidad hídrica, una gran cantidad de agua para la supervivencia, y otra parte son plantas autóctonas. De hecho, Rosa en sus jardines utiliza plantas autóctonas y alóctonas que requieren menos cantidad hídrica para su supervivencia, no requieren apenas agua. En el Jardín del Edén esto se veía muy bien, además siempre aludiendo a esa parte matemática. En este caso se realizó con la espiral de Fibonacci y de proporciones áureas. Entonces estaba dividida en la fuente, que es la parte del agua, y los dos jardines, el que necesita una gran cantidad hídrica y el que no la necesita. Y luego había dos círculos concéntricos que son los que representan la espiral de Fibonacci. En el medio de todo esto estaba dos figuras que eran Adán y Eva, porque se llamaba por eso el Jardín del Edén, que era el leitmotiv que pusimos para revestir toda esa idea de jardín. La verdad es que fue una maravilla el hecho de incluir las esculturas totémicas en los jardines y con esas fuentes que te hacen apelar a los 5 sentidos, ¿no? Porque el oído es el sonido del agua, el ruido de los pájaros que circundan a esos jardines bellísimos. Por otra parte, la vista, con los colores y fijándote tanto en la naturaleza como en la escultura. Bueno, en fin, los 5 sentidos están ahí representados. Otro de los proyectos que hemos realizado conjuntamente Ginko Landscape y Galería Blanca Soto es el Bosque Infinito. El Bosque Infinito es un jardín conceptual que se hace eco de una instalación que
yo presenté en la feria de Milán Affordable, y que lo traspasamos directamente a un jardín que era una cuadrícula de unos 400 metros cuadrados, donde se utilizaron todos los elementos que el artista estaba presentando en la feria para, para generar ese jardín, ¿no? Ese proyecto de jardín. El ingreso al jardín estaba compuesto por unos cuadros escultura que hacían de paso para caminar hacia el interior del jardín. Había 7 esculturas tótem que estaban rodeadas a cada lado del jardín por cipreses altísimos que producen tanto o generan esa sombra junto con las esculturas. Y la parte final del jardín, digamos la parte ya externa, estaba conformada por unos bancos de piedra y las esculturas veleta que con el aire se mueven y generan esa sensación, ese ruido de las veletas. Bueno, el jardín fue concebido por Rosa de manera que los colores que utiliza Rubén Fernández Castón, que es el artista de estas obras, estuvieran también reflejados en la plantación en las plantas que ella concibió para el jardín. Por lo tanto, había una simbiosis maravillosa entre colores, los colores de las esculturas y los colores del jardín. Además, estas esculturas son geométricas y esa geometría Rosa la aplicó también al jardín. Por lo tanto, todo mantenía una simbiosis y una sincronía maravillosa. La verdad es que si algo me gusta es contribuir también a través del arte a preservar el medio ambiente en un momento en el que se habla tanto de esta necesidad y de cómo nos lo hemos cargado. Creo que tenemos que revertir esta forma de funcionar socialmente y volver a recuperar esa naturaleza que tanto nos aporta. Otra de las cuestiones es que todas esas plantas que utiliza Rosa como paisajista, absorban CO2. Esto es fundamental. Y bueno, en eso estamos y eso es lo que pretendemos comunicar a través del arte, que es otra forma de comunicación, ¿no? No paramos porque yo me voy a hacer un palacio y voy a poner como 4, 5, 6 jardines alrededor, todos sostenibles, con poca agua y diseñados por con poca agua de mantenimiento y demás, mucha mano de obra, porque eso sí es necesario, que la gente trabaje. Cuando hay posibilidad, es necesario que la gente trabaje y no hay que escatimar en recursos humanos jamás, porque los humanos nos pueden dar, a diferencia de la inteligencia artificial y todo lo que la gente cree que podrá hacer a través de esto. Háblame del bosque infinito, ojalá el mundo fuera un bosque infinito lleno de hadas. Bueno, pues el Bosque Infinito es una propuesta que realizamos con la Galería Blanca Soto para la Art Affordable Fair de Milán en 2019. A mí me llamó mi querida Blanca Soto y me dijo, mira, me voy a ir a la Feria de Milán la semana que viene con las esculturas de Rubén Fernández Castón, que es un artista sevillano, magnífico, por cierto, y me gustaría una propuesta conceptual donde ubicar sus esculturas. Entonces me dijo, mira, tiene 3 etapas artísticas, ¿qué puedes hacer? Y entonces, bueno, pues yo qué hice, pues me fui al despacho. Yo en ese momento vivía en Madrid, tenía el estudio
mi estudio de paisajismo, y entonces me metí, era un viernes por la tarde, pues entré y salí el domingo. Estuve 2 días, me quedé a dormir el sábado por la noche, me acuerdo que sonaban las alarmas, pero yo me quedé hasta que terminé, y el lunes tenía la propuesta. Entonces, vamos a ver, lo que se me ocurrió fue lo siguiente: vamos a marcar dentro de un cuadrado perfecto, 3 círculos concéntricos, y dentro de esos 3 círculos concéntricos vamos a poner cada una de las etapas del artista. La primera entra desde el cuadrado al primer círculo y es un pasillo, eso lo tenéis en una de las imágenes que se van a poner. En ese pasillo hay 7 cipreses a la izquierda, 7 cipreses a la derecha y 7 cuadros del artista, pero están puestos en el suelo como si fueran pasos. Eso es como la introducción. Cuando llegas al segundo círculo, te encuentras con unos bancos para descansar, con una simbología, con un bosque de jacarandas que acompañan al visitante. Y llegas a la plataforma central, que está separada por una lámina de agua, y te encuentras con 7 tótems, que son los tótems que estaba en ese momento Fernández Castón pues diseñando y que se llevaban a la Feria de Milán. El último círculo es el círculo abstracto que acompaña a la última etapa en la que estaba trabajando el artista, que es la de la abstracción. Él ya se pone a dibujar unas veletas, ¿no? A crear veletas, pero veletas abstractas. Y ese círculo último, en vez de ser un círculo, son 3 trozos del círculo, es decir, que son 3 fragmentos de ese círculo que también se encaminan a la abstracción. Y todos los jardines están hechos con mirto, que simbolizan el amor, la paz, cedros del Líbano, que también son unos árboles que representan el poder, y los cipreses de los que hemos hablado antes, que son árboles de la vida, porque al final el Cupressus sempervirens quiere decir siempre vivo, ¿no? Porque siempre está verde, no se le caen las hojas. Entonces toda esta simbología... Sabes que para nosotros muchas veces lo hemos comentado, es un árbol que hay mucha gente que le trae malos recuerdos porque acompaña los caminos de la vida eterna, que no hay mejor vida que la eterna. Sí, no deberían de tener... ese matiz hay que quitarlo, porque si en Italia mismo prácticamente los diseños desde Palladio hasta las villas italianas siempre se han utilizado y no eran lugares de muerte. Y por eso quisiste también dejar unos muy bonitos en el Jardín de los Sentidos. También me explicaste y aprendí gracias a ti, que ahora cada vez que veo un ciprés lo veo desde otro punto de vista, que sus raíces no son invasivas. No, sobre todo la variedad que hemos puesto, que es el Stricta. El Stricta es un árbol muy columnar que sube hacia arriba y que crece a lo alto, pero no a lo ancho. Gracias por dejarnos imágenes de este bosque infinito, porque nos podrá dar muchas ideas. Algunos en casa habrán dicho, ¿cómo se come el coco esta mujer, los artistas, los creadores? Pues sí, porque para crear belleza hay que salirte de lo que tú tienes, lo que te quieren vender, ¿sí?, para ver otra cosa mucho más bonita, que es un regalo. Sí, al final, bueno, es lo que te viene a la imaginación. Esto es un ejercicio de geometría, de abstracción y de color. El color es una de las partes más importantes, por eso las jacarandas con esos azules, por eso los mirtos con los blancos, y bueno, espero que les guste mucho. Estamos en una fuente muy minimalista, lo cual está muy bien, y hemos dicho que estamos en el Centro Cultural Cortijo Miraflores, y no quiero que terminemos sin darle las gracias al personal que hay dentro, el que está trabajando, que desde que hemos llegado nos ha atendido como unas divas y han estado de vez en cuando pendientes por si necesitábamos algo, y también curiosos como otros turistas que se han asomado en cuanto han visto un micrófono en la mano, sí, y a nosotras tan blanqueadas. Gracias, Eva. Me siento una mariposilla loca en este Jardín del Edén, al lado de una planta que parece que estaba en el Jardín del Edén, tan antigua es. Sí, esta la tuvimos en el Jardín del Edén. Vamos a hablar ahora de un proyecto que realizamos también con la Galería Blanca Soto en Marbella Design de 2019. Gracias a la intervención del escultor Eduardo Chillida Belzunce, pudimos hacernos con 2 esculturas maravillosas y rodearlas de un Jardín del Edén. Y esta es una de las plantas, que es la Zamia furfurácea,
que nos acompañó en el jardín, una maravilla. Por si alguien se ha incorporado un poco tarde a este documental, que luego lo pueden recuperar en las redes sociales de 7TV, Marbella Hoy, Jingle Landscape, que son las redes sociales de Rosa Ceño. Recuerden su nombre, ella siempre nos dice como el ceño, paisajista y diseñadora de arte. Trabajas con la naturaleza, eres una súper artista. Bueno, al final lo que intentamos es crear composiciones equilibradas que generen servicios para los ciudadanos, no solo para los particulares en sus casas, sino también en espacios públicos. Y desde luego, si se puede unir manifestaciones artísticas, como puede ser una escultura, con un espacio verde, pues mucho mejor. En vez de ir plantando esculturas en céspedes, podemos crear un jardín alrededor. Y eso es lo que hicimos para la feria que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Marbella, con las esculturas de Eduardo Chillida. Y, hablamos de palabras mayores, de Eduardo Chillida. Sí. Es un escultor reconocido mundialmente. Sí, ahora hablamos de su hijo, o sea, tenemos dos, Eduardo Chillida padre y Eduardo Chillida Belzunce, que es el hijo, que es el que nos dejó las esculturas, que es un gran artista, no solo hace obra escultórica, sino también cuadros, y vino y estuvo con nosotros durante la feria para pues eso, poner en valor esta relación, esta simbiosis de arte y jardines, que es muy beneficiosa tanto para los artistas como para los visitantes, ¿no? Los que se van a beneficiar de un jardín. Nosotros con este proyecto realizamos un jardín también simbólico en el que se representaban elementos bíblicos como el árbol de la vida, el árbol de la inmortalidad, y además se ponía en valor la belleza de un espacio tropical mediterráneo con unas necesidades hídricas que variaban, ¿no? Había plantas que tenían unos requisitos hídricos más altos que otros, y al final todo pasaba por una decisión. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Nos vamos al jardín de la inmortalidad o nos quedamos aquí? Al final, esa decisión es la que tenemos todos nosotros cuando plantamos un espacio verde, y tenemos que decidir qué tipo de vegetación ponemos, qué soluciones de la naturaleza vamos a aplicar. ¿Y por qué lo hacemos? Claro, con una razón. Para no tener que arrancarlo días más tarde, que da mucha penita dar un tirón o un corte a esas plantas. Sí, a esos árboles. Y para no gastar tanto dinero. Si estamos utilizando plantas de usar y tirar, pues al final estamos constantemente cambiando, pues no solo el ciclo de la naturaleza, sino la materia, la biomasa, ¿no? Cuando estamos cambiando tanto las plantas, pues todos los animalitos que viven por ahí, pues se acaban quejando, ¿no? Porque los matamos de alguna manera, van a la basura muchas veces. Entonces intentamos crear jardines que perduren en el tiempo, con unas especies que tengan más de una temporada y de varios años de vida, ¿no? Madre mía, qué lección. Yo me estoy acordando de varias personas en este momento. Me voy a encomendar a los cielos para que los cielos baje el Espíritu Santo, y en la cabeza de estas criaturas entre el buscar unos jardines y unas plantas que se pongan hoy para que nosotros estemos muy felices el día de mañana. Por ejemplo, esta planta del Edén tan maravillosa que nos circunda en este momento. Sí. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Zamia furfurácea, es de origen, es de Centroamérica, y bueno, pues cada vez vemos que es un tipo de planta que se puede utilizar aquí, ¿no? Que es a lo que vamos, usar unas plantas resilientes que, aunque no sean autóctonas, se puedan utilizar porque el cambio climático así lo permita. Y esto nos hará más fuerte, nuestros suelos más resistentes, porque también traeremos, yo ya aprendo contigo como el libro gordo de Petete, también traeremos nueva biodiversidad. Claro, eso sí. Que será por un lado invasora, pero que en el último momento tendrá que ponerse de acuerdo aquí o morirá. Sí. Y bueno, en este proyecto, para terminar, me gustaría comentaros que utilizamos la belleza de las matemáticas. A ver, yo cuando estaba estudiando, no me parecían bellas las matemáticas, pero cuando nos ponemos a analizar los espacios y trabajamos con proporciones áureas, que este proyecto estaba hecho con proporciones áureas, con el número de oro, y además incorporamos una espiral de Fibonacci que une el conjunto, pues
acabamos usando unas proporciones bellas, unas proporciones armónicas que nadie sabía por qué, pero decían, ay, es que esto que está bonito, está equilibrado, pues las proporciones Qué bien me áureas. encuentro en este lugar. Sí, pues también la matemática ayuda. Entonces, aunque no nos gusten mucho los números, tenemos que tenerla en cuenta a la hora de diseñar, como hacen los arquitectos. Pues en una buena matemática yo ya veo las proporciones áureas de lo que a mí me interesa en esta estrecha cabeza. Resulta que si diseñamos bien, cogemos las plantas que necesitamos, plantamos para el futuro, con diseñadores, con profesionales de la calidad de Rosaceño. Después, en la naturaleza. el consumidor final, que somos nosotros, que somos también los que pagamos y que también los que disfrutamos, y entre medio, una gente maravillosa que no voy a dejar de mano, que son nuestros excelentes trabajadores y artesanos, porque trabajan con las manos y diseñan hasta incluso el hoyo de la tierra donde va a ir esa planta con su buen hacer. Esto es muy importante, es un trabajo maravilloso. Cuando todos ustedes quieren ser ingenieros, yo pienso en por qué muchos de ustedes no sienten de verdad su pasión por esas cosas pequeñas que tienen alrededor, como muchos son manitas con las plantas, por ejemplo. Sí, hay que ser jardinero. Y de verdad lo que has dicho, Eva, me ha encantado, porque hacer un hoyo no es fácil, y poner la planta, las plantas tienen un derecho y un revés, no es lo mismo poner una planta hacia un lado que hacia otro. Entonces ese arte lo conocen muy bien nuestros jardineros. Pues enhorabuena a todos los que nos hacen que podamos respirar a pleno pulmón, como Rosaceño, que nos quiere llevar a cada una de nuestras emociones. Y vivan la vida y este verano tan precioso después de ver este documental. Repártanlo con amigos. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo. En Prensa Inexistente nos gusta figurar. Lo natural y genuino. Lo extravagante y original. Cuenta con nosotros para ser los más glamurosos. Si voy a visitarte es porque me gusta tu estilo.